A nadie le importó quién era, hasta que se rieron de la persona equivocada. Cuando entró al restaurante, nadie levantó la mirada para verlo a los ojos. No hizo falta. Bastó la mochila gastada, el uniforme sencillo, las zapatillas marcadas por la calle. En segundos ya habían decidido su lugar en el mundo. Las risas comenzaron suaves, casi educadas. Luego llegaron los comentarios. Y después, la humillación abierta, disfrazada de normalidad. Lo que nadie sabía, ni siquiera quienes se creían superiores, era que ese repartidor no estaba ahí por falta de capacidad, ni por resignación. Estaba ahí por una promesa hecha en silencio, por una deuda que no figuraba en ningún papel, pero que pesaba más que cualquier cuenta bancaria. Mientras lo juzgaban por no haber llegado lejos, algo ya estaba en marcha. Algo que no respondía, no explicaba, no pedía respeto, porque nadie imaginaba lo que ocurriría después. Y mucho menos, ¿quién era realmente ese repartidor? El timbre del pedido sonó seco, breve, un sonido pequeño, pero suficiente para marcar su entrada. Respiró hondo antes de empujar la puerta. El restaurante era elegante sin esfuerzo. Madera oscura, luces cálidas, copas alineadas con una precisión silenciosa. La gente hablaba un poco más bajo de lo normal, no por cortesía, sino porque en lugares así el dinero suele imponer su propio volumen, y él, con su presencia, rompía esa armonía sin haber dicho una sola palabra. La mochila pesaba sobre su espalda, no solo por la comida. Pesaba el día, pesaban las horas, pesaba esa sensación constante de que su vida, últimamente, se resumía en trayectos, semáforos y esperas. Desde afuera era solo otro repartidor. Desde adentro se sentía fuera de lugar, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Avanzó hacia el mostrador con pasos medidos, cuidando no llamar la atención. Había aprendido a moverse así, a ocupar poco espacio, a no incomodar, a pedir permiso incluso con el cuerpo. «Pedido para la mesa 12», dijo. Su voz fue clara, tranquila. El camarero lo observó de arriba a abajo. No fue una mirada larga, ni descarada. Fue peor, automática. Una revisión rápida, como quien decide si algo merece cuidado o puede dejarse a un lado. «Déjalo ahí», respondió, señalando una esquina del mostrador. No hubo cortesía, no hubo contacto real. Él asintió y obedeció. Mientras acomodaba la bolsa térmica, sintió las miradas. No eran directas todavía. Eran esas miradas laterales cargadas de juicio que no necesitan palabras para hacerse sentir. Y entonces llegaron las voces. «Ese es el repartidor», susurró una mujer desde una mesa cercana, sin preocuparse demasiado por bajar el tono. «Sí», respondió alguien. «No sé cómo dejan entrar a cualquiera». Él mantuvo la vista fija en el cierre de la mochila. Sus dedos temblaron apenas, lo justo para que solo él lo notara, lo justo para que le doliera. «No pasa nada», se dijo. «Es solo un pedido», pero el cuerpo no siempre escucha. Sintió el calor subirle por el cuello, un nudo firme en el estómago. Esa mezcla de vergüenza y rabia que no estalla, que no se defiende, que se guarda, como una deuda emocional acumulándose en silencio. Desde la mesa 12, uno de los hombres lo miró sin disimulo. Traje bien cortado, reloj visible, sonrisa segura. De esas que no dudan. «Oye», dijo levantando apenas la mano, «ten cuidado con la comida, ¿sí? No vaya a ser que se te caiga con ese apuro que siempre tienen». Alguien rió, no fue una carcajada, fue una risa breve, cómoda, compartida. Él levantó la mirada un segundo, solo uno, y volvió a bajarla. «Todo está en orden, señor», respondió. La voz no le tembló. Por dentro, sí, porque no era la primera vez, ni la 10ª, ni la peor. Había aprendido a tragar palabras desde joven, a no explicar demasiado.
a aceptar silencios incómodos, a no decir quién era. Mientras esperaba la confirmación del pedido, se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. Cada segundo se estiraba, cada comentario pesaba más. «Es triste, ¿no?», dijo otra voz, esta vez una mujer elegante, copa en mano. «Hay gente que se conforma con tan poco». «Bueno, alguien tiene que hacer estos trabajos», respondió otro, encogiéndose de hombros. «No todos llegan lejos». Esa frase lo atravesó con más fuerza que las risas. No todos llegan lejos. Un recuerdo empujó desde adentro. Breve, incompleto. Una habitación blanca. Un monitor sonando bajo. Una firma hecha con la mano temblando. Apretó los dientes. El camarero regresó con el recibo. «¡Listo! ¡Puedes irte!». Él tomó la mochila y giró hacia la salida. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Justo antes de cruzar la puerta, escuchó la última frase. Con suerte, al menos le alcanza para el alquiler. La puerta se cerró detrás de él. El murmullo del restaurante quedó adentro. Pero el eco, ese lo siguió. Afuera, el aire frío le golpeó el rostro. Respiró hondo. Una vez, dos. Apoyó la espalda contra la pared por un segundo más de lo necesario. Ahora nadie lo miraba. Y aún así, el peso seguía ahí. Sacó el teléfono para confirmar el siguiente pedido. La pantalla se encendió. Varias notificaciones sin leer. Una de ellas, destacada, parecía distinta. No la abrió. Todavía no. Guardó el teléfono, se ajustó la mochila y subió a la bicicleta. Mientras pedaleaba, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Autos, semáforos, personas apuradas, y él, en medio de todo, avanzando en silencio, llevando consigo algo mucho más valioso que cualquier entrega, algo que todavía no se veía, pero que, cuando saliera a la luz, haría que muchos recordaran esa noche y desearan haber guardado silencio. La bicicleta avanzaba con un crujido leve, repetitivo, como si también ella estuviera cansada. Cada pedaleo exigía un poco más de las piernas y bastante más de la cabeza. El ruido de la ciudad se mezclaba con su respiración, formando un fondo constante que no le permitía desconectarse del todo. No podía dejar de pensar. Tampoco podía pensar con calma. No era solo lo ocurrido en el restaurante. Eso había sido visible, superficial. Lo que pesaba de verdad era lo que nadie veía. Se detuvo en un semáforo en rojo y apoyó un pie en el asfalto. Soltó el manubrio un segundo. Las manos le dolían, tensas, rígidas. No era solo esfuerzo físico, era contención. Demasiadas horas sosteniendo cosas que no se dicen. Miró alrededor. Personas cruzando con bolsas bien cuidadas, auriculares caros, conversaciones que parecían importantes solo porque podían darse sin prisa. Nadie reparaba en él. Pasaba desapercibido, integrado al paisaje urbano como una señal vieja o una farola que ya nadie mira. Esa invisibilidad tenía dos caras. Dolía, pero también protegía. El teléfono vibró en el bolsillo. No fue fuerte, no insistió. Aún así, el cuerpo reaccionó antes que la razón. El pulso se aceleró apenas. El estómago se contrajo, como si ya supiera que ese mensaje no era uno más. No lo sacó. El semáforo cambió y retomó la marcha. Las calles se volvieron más angostas, menos iluminadas. En esos tramos, donde la ciudad mostraba su versión menos amable, los recuerdos solían aparecer sin aviso. Y esta vez no fue distinto. La imagen llegó incompleta, como un golpe corto. Una habitación demasiado blanca, el sonido constante de un monitor, una silla dura junto a la cama, el olor a desinfectante impregnándolo todo, un médico hablando bajo, como si el volumen pudiera hacer las palabras menos pesadas. Había escuchado números, había escuchado plazos, pero lo que no pudo olvidar fue la pausa antes de la frase final. Esa pausa que lo dijo todo. Recordó sus propias manos sosteniendo el bolígrafo,
el temblor leve, la firma al final del documento, no por falta de comprensión, sino porque firmar significaba aceptar una responsabilidad que no admitía excusas ni demoras. Desde ese día, cada decisión dejó de ser simple. Un claxon lo sacó del recuerdo. Se había detenido en medio del carril sin notarlo. Avanzó de inmediato, murmurando una disculpa que nadie escuchó, pero que igual necesitó decir. El siguiente pedido lo llevó a un edificio antiguo, fachada descuidada, escaleras angostas, ascensor fuera de servicio, como si el tiempo también se hubiera detenido ahí. Subió los pisos despacio, contando los escalones sin darse cuenta. Ese hábito le ayudaba a mantenerse en el presente. Cuando llegó, una mujer mayor abrió la puerta, lo observó con atención, sin prisa, como si realmente quisiera verlo. No fue una mirada de control ni de desconfianza, fue directa, humana. «Gracias por venir tan rápido», dijo. «Pensé que ya no llegaban a esta hora». Él le entregó la bolsa con cuidado. «Que tenga buena noche», respondió. Ella sonrió apenas, una sonrisa cansada, sincera. «Cuídate», añadió antes de cerrar la puerta. No fue un gran gesto, pero algo se aflojó en su pecho. Bajó las escaleras más despacio que al subir. Pensó que no todo el mundo miraba desde arriba, que no todas las palabras escondían juicio. A veces, solo había personas intentando terminar el día. Ya en la calle, sacó el teléfono. La notificación destacada seguía ahí. Un correo. Asunto breve. Demasiado formal para esa hora. El nombre del remitente era suficiente para tensarle los hombros. Lo abrió, leyó una vez, luego otra. El mensaje era claro. Profesional, sin rodeos. Confirmaba algo que llevaba tiempo esperando y postergando mentalmente. No era una sorpresa, pero tampoco era fácil. Sintió un calor seco en el pecho, una presión lenta, incómoda. Cerró el correo sin responder. Todavía no. Guardó el teléfono y apoyó la bicicleta contra la pared. Se pasó una mano por el rostro, como intentando quitarse el cansancio acumulado. No funcionó. La cabeza seguía ahí. Los números, las fechas, las consecuencias. Pensó en el restaurante, en las risas medidas, en la frase sobre no llegar lejos. Si supieran, pero no, aún no. Volvió a subirse a la bicicleta y siguió trabajando, pedido tras pedido, hora tras hora. El cuerpo entró en piloto automático, pero la mente ya no estaba en el mismo lugar. Cada entrega lo dividía un poco más. El repartidor que pedaleaba por la ciudad y el otro, silencioso, que calculaba tiempos, riesgos, decisiones que no admitían error. Sabía que ese equilibrio era frágil. La noche avanzó, las calles se vaciaron, el frío se volvió más evidente. Cuando decidió terminar la jornada, se detuvo frente a un puente y bajó de la bicicleta. Desde ahí, la ciudad parecía distinta, más pequeña, menos imponente. Se apoyó en la baranda y miró las luces reflejadas en el agua. Pensó en la promesa, en la deuda, en todo lo que había aceptado cargar sin explicaciones. No se sentía víctima, tampoco héroe, solo alguien cumpliendo algo que no estaba dispuesto a romper. El teléfono vibró otra vez. Esta vez lo sacó sin dudar, miró la pantalla y supo que el margen se estaba acortando. No esa noche, pero pronto. Guardó el teléfono, respiró hondo y retomó el camino, con la certeza silenciosa de que cuando la verdad pidiera espacio, nadie volvería a reír con tanta facilidad. La noche estaba avanzada cuando decidió volver a casa. El cuerpo seguía en movimiento, casi por inercia, pero la mente iba un paso atrás, repasando escenas que no terminaban de acomodarse. Pedaleó por calles conocidas, de esas que no exigían atención consciente, faroles intermitentes, persianas metálicas cubiertas de grafitis viejos, negocios cerrados con carteles torcidos.
Todo parecía suspendido en una calma artificial, como si la ciudad también estuviera conteniendo algo. Al llegar al edificio, apoyó la bicicleta contra la pared y subió las escaleras sin encender la luz del pasillo. Conocía cada escalón, cada crujido de la madera, cada sombra proyectada en la pared. Vivía ahí desde hacía años, pero nunca había terminado de sentirse parte del lugar. No por el espacio, sino por el tiempo. Siempre estaba de paso, incluso cuando dormía bajo ese techo. Entró al departamento y cerró la puerta con cuidado, girando la llave sin hacer ruido. Dejó la mochila en el suelo y se quedó quieto unos segundos, de pie, sin moverse. El silencio era denso, casi incómodo. Solo entonces se permitió soltar el aire que había estado reteniendo desde hacía horas. Se quitó las zapatillas, se lavó las manos y se sentó frente a la mesa. No encendió la televisión, no puso música. Necesitaba ese silencio incómodo para pensar con claridad, aunque la claridad no siempre trajera alivio. El teléfono estaba ahí, sobre la mesa. No lo tocó de inmediato. Había aprendido a dividir su vida en compartimentos. El repartidor que pedaleaba por la ciudad cumplía horarios y aceptaba miradas ajenas sin responder. Y el otro, el que existía solo en ciertos espacios, con ciertas personas, bajo condiciones muy precisas. Mantener esos dos mundos separados había sido una decisión consciente, necesaria. Pero últimamente, sostener esa separación empezaba a sentirse como un esfuerzo constante. Lo tomó al fin y abrió el correo otra vez. Releyó el mensaje con más atención. Cada palabra estaba medida. Cada frase parecía escrita para no dejar margen a interpretaciones cómodas. No exigía una respuesta inmediata, pero tampoco ofrecía tranquilidad. Era una invitación y al mismo tiempo una advertencia. Apoyó los codos sobre la mesa. Sintió la tensión en los hombros, una presión sorda en la espalda baja. Pensó en la deuda, en la promesa, en todo lo que todavía no estaba resuelto. Un poco más, se dijo. Solo un poco más de tiempo. Cerró el correo y dejó el teléfono boca abajo, como si así pudiera apagarlo también por dentro. Se levantó para preparar algo de comer, aunque el hambre no aparecía. Era más una rutina que una necesidad. Mientras el agua hervía, su mente volvió, sin pedir permiso, al restaurante, a las risas medidas, a los comentarios lanzados con la seguridad de quien cree tener razón sin cuestionarla, a la forma en que lo habían mirado, o mejor dicho, a la forma en que lo habían reducido a una imagen rápida. No sentía rabia, eso era lo inquietante. Sentía claridad, una claridad incómoda. Sabía que podría haber dicho algo, corregido, explicado. Bastaba una frase, un gesto, pero no lo había hecho, no por miedo, sino porque entendía algo que había aprendido con el tiempo. La verdad, cuando se dice antes de tiempo, pierde fuerza. Y él ya no podía permitirse errores de cálculo. Comió despacio, casi sin notar el sabor. El cansancio era profundo, de esos que no se alivian con dormir unas horas. Venía de sostener versiones incompletas de uno mismo durante demasiado tiempo. Después, abrió un cajón y sacó una carpeta. La apoyó sobre la mesa, pero no la abrió enseguida. Permaneció unos segundos mirándola, como si necesitara prepararse. Dentro había documentos ordenados con cuidado, certificados, constancias, papeles que hablaban de una vida que casi nadie conocía. Una vida que no coincidía con la del repartidor que cruzaba la ciudad en bicicleta. Pasó las hojas despacio, no con orgullo, con una mezcla extraña de responsabilidad y cansancio. Cada papel representaba años de esfuerzo, decisiones difíciles, sacrificios que no se explican con facilidad. No eran logros para exhibir, eran pruebas de algo que había decidido cargar en silencio. Cerró la carpeta y la devolvió al cajón. No esa noche.
Apagó la luz y se recostó sin desvestirse del todo. El sueño tardó en llegar. Cuando finalmente apareció, fue liviano, fragmentado, imágenes sueltas, voces que se mezclaban, un reloj marcando el tiempo con una insistencia molesta. La mañana siguiente, el despertador sonó antes de que amaneciera. Se levantó con el cuerpo pesado, pero con la mente alerta, tensa. Se preparó rápido, como siempre. La rutina seguía siendo un refugio. Al salir, el aire frío lo despejó un poco. Subió a la bicicleta y comenzó el día como tantos otros. Primer pedido, segundo, tercero. La ciudad despertando de a poco, sin notar su presencia. En uno de los trayectos, se detuvo frente a un semáforo y vio su reflejo en la vidriera de una tienda cerrada. El uniforme, la mochila, la postura cansada. Por un instante, no se reconoció del todo. Se preguntó cuánto tiempo más podría sostener esa imagen sin que algo empezara a desajustarse. El teléfono vibró. Esta vez no lo ignoró. No era el correo. Era un mensaje corto, directo, de alguien que conocía bien. Alguien que no escribía sin motivo. Leyó una sola línea y el efecto fue inmediato. Un leve nudo en el estómago, una tensión seca en el pecho. Guardó el teléfono sin responder y siguió pedaleando. Pero el ritmo ya no era el mismo, la respiración tampoco. Sabía que ese mensaje no era casual, que estaba conectado con el correo, con la carpeta, con todo lo que había intentado mantener separado. Durante el resto de la mañana trabajó con una concentración casi mecánica. Evitó pensar demasiado, evitó proyectar, pero el cuerpo sabía lo que la mente intentaba postergar. Al mediodía se sentó en un banco, a la sombra, bebió agua despacio y observó a la gente pasar. Algunos lo esquivaban sin mirarlo, otros ni siquiera lo registraban. Todo parecía igual. Solo en la superficie. Por dentro, algo había cambiado. Ya no se trataba solo de cumplir, ni solo de resistir. Dos mundos que había mantenido en silencio comenzaban a acercarse. Y cuando eso ocurría, no había forma de controlar del todo el impacto. Se levantó, tomó la bicicleta y aceptó el siguiente pedido. Mientras avanzaba, entendió que el tiempo de moverse sin ser visto estaba llegando a su límite. No porque él lo hubiera decidido, sino porque ciertas verdades, cuando maduran, ya no aceptan seguir ocultas. La mañana avanzó sin detenerse. No esperó a que nadie estuviera listo. El sol subía entre edificios grises y la ciudad recuperaba su ruido habitual, ese que hace creer que todo sigue igual, aunque algo esté a punto de moverse. Él pedaleaba con el cuerpo en automático, siguiendo rutas conocidas, evitando pensar demasiado. Aún así, la calma tenía un filo extraño. Cada sonido parecía más cercano, cada semáforo, una pausa que duraba un segundo de más. El siguiente pedido lo llevó de vuelta al mismo barrio del restaurante, no al mismo lugar, pero lo suficientemente cerca como para que la memoria reaccionara sola. Reconoció la avenida antes de darse cuenta, sintió una presión leve en el pecho. No era miedo, tampoco rabia. Era esa sensación incómoda de anticipar algo que uno no eligió, pero que igual llega. Detuvo la bicicleta frente a un edificio moderno, de fachada vidriada. El reflejo del cielo en los ventanales le devolvió una imagen fragmentada. Mochila, casco, cansancio acumulado en los hombros. Ajustó la correa y respiró hondo antes de entrar. No lo hizo por nervios, lo hizo por costumbre. Aprendió hacía tiempo que respirar antes de cruzar ciertas puertas evitaba errores innecesarios. En el lobby, el guardia levantó la vista apenas. La observación fue rápida, automática, pero no breve. Se quedó un segundo más de lo necesario. ¿A quién busca?, preguntó sin levantarse del todo. Entrega para el piso 8, respondió él, mostrando el teléfono.
El guardia miró la pantalla. Luego volvió a mirarlo. Ese segundo extra se estiró. No dijo nada. Hizo una llamada corta, cubriendo el micrófono con la mano. Mientras tanto, la gente pasaba a su lado sin mirarlo. Trajes bien cortados, perfumes intensos, pasos seguros. Nadie parecía notar la escena, y sin embargo, él la sentía completa. «Espere acá», dijo el guardia. La palabra acá cayó pesada. Se quedó quieto, con la mochila colgando del hombro, sintiendo cómo el tiempo se espesaba. No era la primera vez, pero tampoco era igual. Algo en la forma de esperar, de ser observado sin explicación, le recordó que no siempre hacía falta decir nada para marcar una diferencia. «Puede subir», agregó el guardia al final, «pero no use el ascensor principal». Asintió, no discutió, no preguntó por qué, nunca lo hacía. El ascensor secundario era más lento, más viejo. Subía con un zumbido constante que parecía amplificar el silencio. Cada piso se anunciaba con un sonido metálico, seco. Cuando llegó al 8, la puerta se abrió con un golpe breve. El pasillo estaba casi vacío. Alfombra clara, cuadros genéricos, puertas cerradas. Caminó hasta la oficina indicada y tocó el timbre. Nada. Volvió a tocar. Desde adentro, una voz respondió con prisa. «¿Quién es? Entrega». La puerta se abrió apenas. Una mujer apareció con el teléfono en la mano, claramente apurada. Lo miró por encima, sin detenerse. «Déjalo ahí», dijo, señalando una mesa. «Estamos en una reunión». Entró, dejó la bolsa con cuidado y dio media vuelta. Antes de salir, escuchó una risa breve, controlada. «¿Ese es el repartidor?», dijo alguien. «Pensé que mandarían a alguien más, adecuado para este lugar». No fue un insulto directo, fue peor, fue una certeza dicha en voz baja. La mujer del teléfono no reaccionó, no negó, no corrigió. Cerró la puerta sin mirarlo, como si la escena ya hubiera terminado. En el pasillo se quedó quieto un segundo más de lo normal. Sintió el pulso en las sienes. El recuerdo del restaurante apareció sin pedir permiso. Las risas medidas, las frases dichas con seguridad, la misma comodidad al juzgar. No todos llegan lejos. Esta vez la frase no dolió igual. Esta vez quedó suspendida, incómoda. Bajó por las escaleras. Necesitaba el movimiento. Cada escalón parecía descargar algo que se había ido acumulando sin ruido. Al salir, el aire frío le golpeó el rostro. Subió a la bicicleta sin mirar atrás. El teléfono vibró. Se detuvo. Era una llamada. Número conocido. Dudó apenas un segundo antes de contestar. «Sí». La voz del otro lado fue directa, profesional, sin rodeos innecesarios. «Necesitamos hablar hoy». El estómago se le contrajo. No era una invitación, tampoco una amenaza, era una afirmación. «Hoy no puedo», respondió. «Estoy trabajando». Hubo una pausa breve, demasiado medida para ser casual. «Lo sé», dijo la voz. Justamente por eso. La llamada terminó. Guardó el teléfono con la mano firme, pero el pulso ya no estaba igual. Algo había cambiado en la forma en que ese día se estaba organizando, aunque todavía no fuera visible. Sabía que esa conversación no podía seguir postergándose. Sabía también que no estaba listo, y aún así, el margen se acortaba. El resto de la jornada transcurrió con una tensión constante. Cada pedido servía para mantenerse ocupado. Cada pausa abría espacio para que la mente regresara al mismo punto. La llamada, el correo, la carpeta, todo empezaba a alinearse de una forma que no había planeado, pero que tampoco podía evitar. Al caer la tarde, volvió a pasar frente al restaurante. No entró, no miró hacia adentro, siguió pedaleando. Notó que el peso era distinto, no menor, más definido. Ahora tenía nombre, y cuando algo tiene nombre, deja de ser solo una sensación.
Entendió entonces que no todos los días se eligen. Algunos llegan cargados, otros empujan decisiones. Ese había sido uno de esos días. Cuando terminó la jornada, no volvió directo a casa. Cambió de rumbo sin pensarlo demasiado. Pedaleó hacia una zona de la ciudad que conocía bien, aunque llevaba tiempo evitando. Un lugar asociado a decisiones difíciles, no a descanso. Se detuvo frente al edificio y miró hacia arriba. Ventanas encendidas, oficinas todavía activas, el reflejo del atardecer apagándose. Respiró hondo. No estaba listo para cruzar esa puerta, pero seguir rodeándola ya no era una opción. Apoyó la bicicleta, ajustó la mochila y dio el primer paso hacia la entrada, sin tener claro qué diría, pero sabiendo que, a partir de ese momento, ya no habría manera de seguir siendo completamente invisible. El edificio lo recibió con una quietud distinta a cualquier otra que conociera. No era la calma de un hogar ni el vacío de una oficina cerrada. Era una quietud expectante, como si todo estuviera preparado para que algo ocurriera. Y solo faltara él. Las luces blancas del lobby eran demasiado parejas, demasiado limpias. No dejaban sombras donde refugiarse. El piso brillante devolvía el reflejo de sus pasos, haciéndolos sonar más firmes de lo que se sentía por dentro. Avanzó despacio, consciente de cada movimiento. Se detuvo frente al mostrador de seguridad. El recepcionista levantó la vista y lo miró con una atención que no era hostil, pero tampoco neutra. La sorpresa duró apenas un segundo. Luego vino la duda, no por su presencia, sino por la combinación entre su ropa, la mochila y el lugar en el que estaba. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó con un tono correcto, medido. Él tardó un instante en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque elegir las palabras se había vuelto una segunda naturaleza. «Tengo una reunión», dijo. «Me pidieron que viniera hoy». El recepcionista frunció levemente el ceño y bajó la mirada hacia la pantalla. Tecleó algo con una lentitud innecesaria. El silencio se alargó. Otra vez esa sensación conocida, estar de pie mientras alguien, sin decirlo, decide si uno pertenece o no. «¿Nombre?», preguntó al fin. Se lo dijo. El hombre volvió a mirar la pantalla. Esta vez, algo cambió. No fue un gesto evidente, fue una corrección sutil, casi imperceptible, como si hubiera reajustado una idea previa. «Un momento», dijo, levantándose. «Ya aviso». Mientras esperaba, cambió el peso de una pierna a la otra. Sintió la correa de la mochila tirarle del hombro. Por primera vez en el día, pensó que quizá debería habérsela quitado antes de entrar. El pensamiento apareció y se fue. No lo hizo. No iba a acomodarse para encajar, no en ese punto. Desde el fondo del pasillo apareció una mujer de traje oscuro. Caminaba con paso firme, mirada enfocada. Al verlo, redujo la velocidad apenas. Lo observó de arriba abajo, no con desprecio, con cálculo, como quien evalúa algo que no esperaba encontrar ahí. «¿Eres tú?», preguntó. Asintió. «Sí». Ella hizo un gesto breve con la mano. «Ven». No le pidió que dejara la mochila, no le indicó que esperara afuera. Ese detalle, mínimo, se sintió distinto. Caminaron por un pasillo largo, flanqueado por puertas de vidrio. Dentro, personas sentadas alrededor de mesas, pantallas encendidas, gráficos proyectados, voces apagadas. Todo parecía funcionar con una precisión que no admitía improvisaciones. Un mundo ordenado, siempre que uno conociera las reglas. Entraron a una sala de reuniones pequeña. La mujer cerró la puerta y se giró hacia él. «Gracias por venir», dijo. «Sé que no era el mejor momento». «Estoy trabajando», respondió él, sin dureza. Ella lo miró un segundo más, como si esa frase confirmara algo que ya sabía. «Lo sé», dijo. «Por eso necesitábamos verte hoy». Se sentaron frente a frente.
Él apoyó la mochila junto a la silla, con cuidado, no como símbolo, como lo que era, parte de su realidad diaria. La mujer abrió una carpeta y deslizó algunos documentos sobre la mesa. Él los reconoció de inmediato. Formatos, membretes, lenguaje preciso. Todo le resultaba familiar, quizá demasiado. «Voy a ser clara», dijo ella. «Hemos revisado tu situación, completa». La palabra completa no era casual. «Sabemos que estás trabajando como repartidor», continuó. «Y también sabemos por qué». Él levantó la mirada. No habló. «No voy a preguntarte si es cierto», agregó. «Los números coinciden, los plazos también». Sintió una presión lenta en el pecho. No era alivio, tampoco miedo. Era la sensación incómoda de que algo que había sostenido en silencio estaba siendo nombrado en voz alta. «La deuda», siguió ella. «El acuerdo, las condiciones». Cada palabra caía con un peso específico. «Has cumplido», dijo finalmente. Más de lo que era razonable esperar. El silencio que siguió no fue cómodo, tampoco hostil, fue denso, como si ambos supieran que ese reconocimiento no cerraba nada. Lo abría. «Entonces, ¿por qué estoy acá?», preguntó él. La mujer respiró hondo antes de responder. «Porque esto no puede seguir así», dijo. «No de esta forma». Lo miró fijo. «No escondiéndote». No dijo ocultarte, dijo escondiéndote. «Hay personas que no saben quién eres», continuó, «y otras que sí. Ese desbalance empieza a ser un problema para todos». Él pensó en el restaurante, en la oficina, en el guardia, en las risas dichas con seguridad. «No me escondo», dijo. «Trabajo». Ella no lo contradijo. «Lo sé», respondió, «pero llega un punto en el que seguir así deja de ser solo trabajo y pasa a ser una señal». Le acercó otro documento. «Necesitamos que tomes una decisión», dijo. «No hoy, pero pronto». «¿Qué tipo de decisión?». Ella sostuvo la mirada, sin apuro. «Dejar de ser invisible». Las palabras no sonaron como una orden. Sonaron como un límite que ya estaba ahí, aunque él hubiera intentado ignorarlo. Apoyó las manos sobre la mesa. Sintió el cansancio acumulado en los dedos, en los hombros, en la espalda. Pensó en la promesa, en la deuda, en todo lo que había cargado sin explicaciones, y por primera vez pensó con claridad en el costo de seguir haciéndolo solo. «¿Y si no lo hago?», preguntó. La mujer no desvió la mirada. «Entonces otros van a decidir por ti». Ese fue el momento exacto en el que algo se tensó por dentro. No fue un golpe, fue presión. Se levantó despacio y tomó la mochila. No dijo nada más. «Te vamos a dar algo de tiempo», agregó ella. «No demasiado». Asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. «Una cosa más», dijo. «Todo esto, ¿ellos lo sabían?». Ella entendió de inmediato a quiénes se refería. «Algunos», respondió. «Otros no». Salió al pasillo. Le pareció más estrecho que antes, o quizá era él, que ya no ocupaba el espacio de la misma manera. Bajó en el ascensor sin mirar el reflejo en las paredes brillantes. Al salir a la calle, el ruido de la ciudad lo golpeó de lleno. Bocinas, pasos apurados, voces cruzadas, la vida siguiendo su curso, ajena a lo que acababa de moverse. Subió a la bicicleta, pedaleó varias cuadras sin rumbo claro. El pecho apretado, la mente acelerada. Sabía que algo había cambiado. No en lo visible, no todavía. Pero el silencio que lo había protegido durante tanto tiempo ya no estaba intacto. Y cuando el silencio empieza a romperse, lo que viene después nunca es pequeño. La ciudad seguía moviéndose con su precisión habitual. Autos avanzando sin mirarse, peatones cruzando con la cabeza ocupada en otros asuntos, pantallas encendidas en cada esquina. Nada parecía distinto. Y, sin embargo, para él,
Algo se había desplazado apenas unos centímetros, lo suficiente como para que ya no encajara del mismo modo. Pedaleó sin un destino claro durante varios minutos. No necesitaba llegar a ningún lugar. Necesitaba gastar la energía que se le había acumulado en el cuerpo desde que salió del edificio. Una presión que no encontraba salida. El aire frío le golpeaba el rostro y le ayudaba a respirar mejor, pero no alcanzaba para ordenar los pensamientos. Sentía los músculos tensos, la mandíbula apretada sin darse cuenta. La palabra volvió sola, insistente, escondiéndote. No le había gustado oírla, no porque fuera injusta, sino porque tocaba algo que prefería no nombrar. Durante mucho tiempo se había repetido que no se escondía, que simplemente cumplía. Que trabajar así era una decisión temporal, una forma concreta de llegar a un objetivo que tenía nombre, fecha y costo, y en parte seguía siendo verdad, pero ya no completa. Se detuvo en un semáforo y apoyó un pie en el suelo. El teléfono vibró en el bolsillo. Esta vez no lo sacó enseguida. Miró la luz roja frente a él, fija, impersonal. Sintió el latido en las sienes, un pulso más rápido de lo normal. Cuando al fin miró la pantalla, no era un mensaje nuevo. Era una notificación del sistema de pedidos. Aceptó sin pensar. El trayecto lo llevó a una zona residencial tranquila. Casas bajas, veredas limpias, luces cálidas detrás de las ventanas. Un barrio donde la gente parecía tener tiempo para sentarse a cenar sin apuro. Bajó de la bicicleta frente a una casa prolija y tocó el timbre. Un hombre abrió la puerta. Camisa clara, expresión cansada, pero correcta. «Gracias por venir», dijo. «Pase». Entró apenas hasta el umbral y entregó la bolsa. «Que tenga buena noche», respondió. El hombre asintió, sacó la billetera y buscó cambio con movimientos lentos. «Quédese con esto», dijo extendiéndole un billete. «Hace frío». Él dudó un segundo, no por el dinero, sino por el gesto. Sintió un nudo breve en el pecho, una reacción que no esperaba. Aceptó, agradeció en voz baja. «Cuídese», añadió el hombre antes de cerrar la puerta. Ese intercambio simple dejó una sensación extraña. No alivio, no tristeza, algo más difícil de nombrar. Había pasado el día entero siendo observado, evaluado, medido, y de pronto alguien lo trataba con una normalidad que desarmaba todo lo demás. Volvió a subir a la bicicleta. Mientras avanzaba, el recuerdo de la reunión regresó con más fuerza. Las carpetas sobre la mesa, las palabras medidas, la frase final, «Otros van a decidir por ti». No había sonado como amenaza abierta, pero lo era. No directa, no inmediata. Era ese tipo de presión que se disfraza de procedimiento y termina cerrando opciones sin hacer ruido. Comprendió entonces que la grieta no estaba afuera, estaba en él. En la forma en que empezaba a hacerse preguntas que antes no se permitía. En la incomodidad creciente cada vez que alguien lo miraba, como si supiera algo que él todavía no había dicho. En el cansancio que ya no se explicaba solo por las horas de trabajo. El siguiente pedido lo llevó a un edificio antiguo, de paredes gruesas y escaleras estrechas. Subió despacio, mochila al hombro, respirando con cuidado. En el tercer piso, escuchó voces elevadas detrás de una puerta entreabierta. «Te dije que no era así», dijo una voz masculina, tensa. «Siempre dices lo mismo», respondió otra, cansada. Siguió de largo. No era su asunto. Y aún así, algo en ese cruce lo golpeó con más fuerza de la esperada. Pensó que casi todas las grietas empiezan de ese modo. Con frases repetidas, con silencios mal sostenidos, con verdades que se postergan hasta que ya no encajan. Al entregar el pedido, una mujer joven firmó el recibo sin mirarlo. No hubo comentario,
No hubo gesto, nada que doliera y nada que reconfortara. Esa neutralidad absoluta pesó más de lo que habría esperado. Bajó las escaleras y salió otra vez a la calle. La noche empezaba a cerrarse, el tráfico disminuía, las luces se volvían más amarillas. A esa hora, la ciudad parecía menos preocupada por aparentar. Pensó que quizá por eso se sentía más expuesto. Sin el ruido del día, los pensamientos hacían más eco. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un pedido. Era un mensaje breve, de la misma persona de la reunión. Una sola frase, sin adornos. Necesitamos una respuesta antes de fin de semana. No había signos de exclamación, no había urgencia aparente, pero la fecha estaba ahí. Sintió una presión seca en el pecho. El estómago se le cerró un poco. Guardó el teléfono sin responder y pedaleó más rápido, como si el cuerpo intentara adelantarse a algo. La respiración se volvió más corta. Se dio cuenta de que llevaba días sin detenerse de verdad, sin preguntarse qué quería, más allá de cumplir. Se detuvo frente a un parque casi vacío. Apoyó la bicicleta contra una reja y se sentó en un banco. El metal estaba frío. Se frotó las manos, sintiendo el temblor leve en los dedos, y miró el suelo durante un largo rato. Pensó en la promesa, en la deuda, en todo lo que había aceptado cargar sin explicarlo a nadie. Pensó también en lo que todavía no había aceptado, que el tiempo no se estira indefinidamente, que algunas decisiones, cuando no se toman, terminan siendo tomadas por otros. La grieta no era una ruptura, todavía no, era apenas una fisura, pero lo suficiente como para dejar pasar la luz y el ruido. Se levantó, tomó la bicicleta y volvió a trabajar. Aceptó 2 pedidos más, luego otro. El cuerpo estaba cansado, pero la mente seguía alerta, incómoda. Cuando finalmente decidió terminar la jornada, sentía el agotamiento en los hombros, en las piernas, en la espalda. De camino a casa, pasó frente a una vidriera apagada y se vio reflejado otra vez. El uniforme, la mochila, la postura cansada. Esta vez, la imagen no le devolvió solo cansancio. Le devolvió una pregunta que no había querido hacerse. ¿Cuánto más? No la respondió. Guardó la bicicleta, subió las escaleras y entró al departamento. Dejó la mochila en el suelo y se quedó de pie en la oscuridad. No encendió la luz de inmediato. Escuchó su propia respiración, lenta, irregular. La grieta estaba ahí. No se veía desde afuera, pero ya no podía ignorarla, y supo, con una certeza incómoda, que cuando esa grieta terminara de abrirse, no habría forma de volver a cerrarla del todo. El aire de la mañana le golpeó el rostro apenas cruzó la puerta del edificio. El sol todavía no terminaba de imponerse, y la ciudad avanzaba con ese ritmo lento de las primeras horas, cuando todo parece empezar sin saber muy bien hacia dónde va. No era un día distinto a los demás, no había señales externas, y aún así él sentía el cuerpo más tenso, como si algo se hubiera adelantado dentro de él mientras dormía. Subió a la bicicleta y empezó a pedalear. Las mismas calles, los mismos cruces, los mismos semáforos, pero esta vez cada trayecto parecía más nítido, como si la rutina ya no amortiguara lo que pensaba. Tenía la sensación incómoda de estar moviéndose dentro de una decisión que todavía no había pronunciado en voz alta. El teléfono vibró en el bolsillo. No lo ignoró. Sacó el dispositivo mientras esperaba el cambio de luz. No era el número que esperaba ver. Tampoco un pedido. Era un mensaje breve, sin saludo ni explicación. Solo una dirección y una hora. El lugar quedaba a pocas cuadras. El horario era cercano. Demasiado. El pecho se le cerró apenas. No preguntó quién lo enviaba. No hacía falta. Guardó el teléfono y pedaleó con más fuerza. No por apuro, sino porque el cuerpo necesitaba descargar algo.
La ciudad seguía pasando a su lado con la misma indiferencia de siempre, pero él sentía que ya no estaba avanzando dentro de su propio ritmo, sino respondiendo a uno que no había elegido. Cuando llegó, se detuvo frente a un café discreto, casi escondido en una esquina. Mesas pequeñas, ventanales empañados, música suave filtrándose desde adentro. No era el tipo de lugar donde se cerraban acuerdos importantes. Precisamente por eso lo inquietó. Entró. El café estaba casi vacío, un par de personas sentadas lejos, concentradas en sus propias cosas. Se sentó en una mesa cercana a la pared, dejando la mochila apoyada a su lado. Miró el reloj. Faltaban 2 minutos. La puerta se abrió. No tuvo que girarse para saber quién era. Escuchó los pasos firmes, medidos. Se detuvieron frente a su mesa. «Llegaste», dijo la mujer, sin sorpresa, sin saludo. Levantó la mirada. Era ella. El mismo traje oscuro, la misma expresión controlada. Nada en su rostro indicaba urgencia, pero todo en su presencia la transmitía. «Sí», respondió él. Ella se sentó frente a él sin pedir permiso. Apoyó el teléfono sobre la mesa, boca abajo, como si no fuera necesario usarlo. «No tenemos mucho tiempo», dijo. «Así que voy a preguntarte algo simple». Hizo una pausa breve, no dramática, precisa. «¿Te has decidido?» La pregunta cayó pesada, no por inesperada, sino porque lo obligaba a dejar de moverse en silencio. Él bajó la mirada hacia la taza de café que el mozo había dejado sin preguntar. El vapor subía lento. Pensó en la promesa, en la deuda, en la carpeta, en las miradas, en todo lo que había sostenido sin decir. Sintió un leve temblor en los dedos. Los apoyó contra la mesa para que no se notara. «No es tan simple», dijo al fin. Ella no sonrió, tampoco insistió. «Nunca lo es», respondió. «Pero igual hay que responder». El silencio se estiró. Él respiró hondo. Sintió el latido en las sienes, la garganta seca. No era miedo, era vértigo. La certeza de que cualquier respuesta iba a mover cosas que ya no se podían volver a acomodar. «Si digo que sí», empezó, «nada va a volver a ser igual». «Eso ya es cierto», lo interrumpió ella. «Lo digas o no». La frase no fue dura, fue clara, y por eso dolió más. Él cerró los ojos un segundo, solo uno. Recordó la noche anterior, de pie en la oscuridad de su departamento. La grieta, esa sensación de que algo ya se había abierto, aunque nadie más lo viera. Cuando volvió a mirarla, la voz le salió más firme. «Sí», dijo, «me he decidido». No fue una liberación, fue un peso distinto. Ella lo observó con atención, como si buscara algo más en su rostro, una duda, una fisura. No la encontró. Asintió despacio. «Bien», dijo, «entonces podemos avanzar». El ambiente pareció tensarse, como si la decisión hubiera activado algo que ya estaba preparado. «¿Avanzar hacia dónde?», preguntó él. Ella se inclinó apenas hacia adelante. «Hacia el momento en que deje de haber versiones», respondió. «Hacia cuando todos vean lo mismo». No levantó la voz. No necesitó hacerlo. «Hay personas que hoy se permiten reír», continuó, «porque creen que saben quién eres. Eso no va a sostenerse mucho más». Él apretó la mandíbula. Pensó en el restaurante, en la oficina, en las risas dichas con comodidad. «Esto no es una exposición», agregó ella. «Es una corrección». La palabra quedó flotando. «¿Y si no quiero?», preguntó él, aunque ya conocía la respuesta. Ella sostuvo la mirada. «Entonces, otros van a contar tu historia por ti, y no siempre lo hacen bien». Ese fue el momento exacto en el que sintió el costo real de la decisión, no en lo que ganaba, en lo que dejaba de controlar. Se reclinó en la silla y soltó el aire lentamente. El cuerpo le pesaba, no por cansancio físico, por asumir algo que había postergado demasiado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Poco»,
respondió ella. Lo suficiente para que no parezca improvisado, no lo suficiente para que sigas escondiéndote. Se levantó primero, no extendió la mano, no hizo promesas. Cuando llegue el momento, dijo, no vas a tener que decir nada. La verdad va a hacer el trabajo. Dio media vuelta y se fue. Él se quedó sentado unos segundos más. Escuchó el murmullo del café, el tintinear de una taza, una risa lejana. Todo seguía igual. Y al mismo tiempo, no. Se levantó, tomó la mochila y salió. Al volver a la bicicleta, el aire frío lo golpeó otra vez. Subió y empezó a pedalear sin rumbo fijo, el pecho apretado, la mente acelerada. Ya no había marcha atrás, había elegido, y aunque nadie más lo supiera todavía, el precio de esa decisión ya empezaba a cobrarse. El día siguiente no llegó con un golpe. Llegó con una continuidad inquietante. La ciudad amaneció como siempre, con los mismos ruidos, las mismas prisas, las mismas conversaciones superpuestas. Nada anunciaba que algo estuviera a punto de cambiar, y aún así, él se levantó con la sensación clara de que ya no estaba viviendo en pausa. Algo se había movido, ya no podía seguir ignorando lo que ya estaba en marcha. Se preparó con los mismos gestos automáticos, pero esta vez la rutina le pareció más pesada. No encendió la luz principal, como si al mantener todo en sombras pudiera mantener el control un poco más. Se puso el uniforme, ajustó la mochila, revisó el teléfono. Todo parecía igual, excepto por una cosa. Ahora sabía que ese orden tenía fecha de vencimiento. Al salir, el aire frío lo golpeó de inmediato. Subió a la bicicleta y empezó a pedalear, siguiendo las mismas rutas. Primer pedido, segundo, tercero. Las horas avanzaban con la misma monotonía que siempre, pero cada pedaleo se sentía más pesado. Algo en su cuerpo le decía que no podía seguir así por mucho más tiempo. La ciudad seguía, imparable, pero él ya no era la misma persona que la recorría. Pensó en lo que había decidido la noche anterior. Sabía que era el primer paso hacia algo que ya no podía volver atrás. El teléfono vibró en su bolsillo. Esta vez no era un pedido. Era un mensaje corto, sin saludo ni explicación. Solo una dirección y una hora. El lugar estaba cerca, la hora cercana. Todo parecía alineado. Ya no había espacio para más dudas. Guardó el teléfono sin dudar y pedaleó más rápido, como si el cuerpo intentara adelantarse al pensamiento, como si de alguna forma pudiera huir de lo inevitable. El lugar al que llegó era un café discreto, casi escondido en una esquina. El tipo de lugar donde la gente se encuentra sin hacer ruido, sin causar alboroto. Mesas pequeñas, un par de personas en silencio, teléfonos en las manos. Un ambiente que, por alguna razón, lo hizo sentirse aún más fuera de lugar. No era el tipo de sitio donde las decisiones importantes se toman, pero el espacio parecía preparado para algo que no se iba a anunciar. Entró. El ambiente estaba calmado, pero el silencio se sintió incómodo, como si todo estuviera esperando algo que él ya no podía evitar. La mujer apareció frente a él sin hacer ruido. La misma mirada, el mismo traje oscuro. Ella era una presencia que dominaba el espacio sin necesidad de levantar la voz. «Te estaba esperando», dijo sin sorpresa, sin emoción visible. Él asintió, pero no habló. El nudo en el estómago seguía allí, sin moverse, pero más presente que nunca. «No tenemos mucho tiempo», continuó ella, sin perder su calma. «Así que voy a preguntarte algo simple». La pregunta quedó suspendida por un momento, no porque fuera difícil, sino porque lo empujaba a una respuesta inevitable. «¿Te has decidido?» Esas palabras no lo sorprendieron. Sabía que tarde o temprano llegarían. Pero esa certeza no hizo que fuera más fácil. Sintió el peso de la pregunta, como si todo lo que había evitado,
todo lo que había estado acumulando dentro de él necesitara una respuesta concreta. Su cuerpo se tensó, como si todo se comprimiera en su interior. Pensó en lo que había dejado atrás, pensó en las promesas hechas, en los sacrificios. No respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la taza de café frente a él. El vapor salía lentamente, como si todo alrededor de él estuviera pidiendo un momento de calma. Pero no había calma. No esta vez. No podía esconderse más. «No es tan simple», dijo, rompiendo el silencio. Ella no reaccionó, no lo presionó. Su rostro estaba implacable, como si ya hubiera escuchado esa respuesta antes. «Nunca lo es», respondió ella, mirando el teléfono por un momento. «Pero aún así, tienes que decidir». El silencio se hizo más espeso, casi palpable. Las palabras eran suaves, pero cada una estaba cargada con un peso que no podía evitar. Él se permitió un momento para pensar, para procesar, pero no duró mucho. Sabía lo que venía. Sabía que ya no había espacio para más dudas. Levantó la cabeza, su mirada ahora más fija que nunca. «Sí», dijo, finalmente, «me he decidido». La mujer lo observó, como si estuviera midiendo su respuesta. La sensación de alivio que esperaba no llegó. En su lugar, se sintió aún más atrapado, más consciente de lo que acababa de aceptar. «Bien», respondió ella, sin levantar la voz. «Entonces, podemos continuar». El cambio fue casi imperceptible, pero estaba ahí. La conversación que antes parecía casi vacía de peso, de repente se cargó con la sensación de que algo más estaba en juego. «¿Avanzar hacia dónde?», preguntó él, casi sin querer saber la respuesta, pero sintiendo que la pregunta era necesaria. Ella lo miró, dejando que la pregunta se colara entre ellos antes de contestar. «Hacia el momento en que deje de ser invisible, hacia cuando todos vean lo mismo». Las palabras resonaron en su cabeza, pero no logró procesarlas de inmediato. La mujer siguió hablando, pero él no podía apartar su mente de esa frase. Dejar de ser invisible, esa simple frase lo sacudió más de lo que hubiera esperado. «Hay personas que hoy se permiten reír de ti», dijo ella, «porque creen que saben quién eres. Eso no va a seguir por mucho más tiempo». Él no dijo nada, pero por dentro sentía la creciente presión. Todo lo que había evitado, todo lo que había tratado de mantener en el fondo, empezaba a resurgir con una fuerza inesperada. «Esto no es para exponer, no es para hacer un escándalo», continuó ella. «Es para que todo encaje de la forma correcta». Él intentó mantener la calma, pero algo en sus entrañas le decía que estaba tomando el último paso en una dirección de la que no habría marcha atrás. «¿Qué pasa si no lo hago?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ella no se apresuró a contestar. Su mirada se mantuvo fija, su tono sereno. «Entonces otros decidirán por ti, y eso siempre sale mal». Esas palabras golpearon con la dureza de una verdad que no podía eludir. No había vuelta atrás. Él ya no era el que había llegado a este punto por accidente. Era parte del plan, y el costo de seguir adelante ya no se podía ignorar. Firmó los papeles que le extendieron. Escuchó las instrucciones, pero las palabras eran una distracción. Su mente estaba en otro lugar, en la imagen de todo lo que ya no podría ocultar. Sabía que lo que iba a pasar a continuación no era solo un cambio de rumbo, era una exposición total. Cuando salió del edificio, el cielo ya estaba completamente oscuro. Caminó hacia la bicicleta. El aire le golpeó el rostro, como si todo en la ciudad estuviera cerrando un ciclo. La sensación en su pecho no era alivio, no era satisfacción, era solo una certeza amarga. El precio de la decisión ya se estaba cobrando, y no había forma de detenerlo. El impacto no llegó como un golpe seco, llegó como una expansión lenta, silenciosa, imposible de detener una vez iniciada.
La mañana avanzaba con normalidad. La ciudad despertaba con sus ruidos habituales, pero debajo de esa superficie algo ya estaba corriendo sin freno. No era un estallido, era una presión que crecía. Él lo sintió antes de entenderlo. El teléfono vibraba sobre la mesa, no una vez, varias, demasiadas para esa hora. No era la alarma, no era un pedido. Se quedó mirándolo unos segundos, con la respiración contenida, como si tocar la pantalla fuera a confirmar una verdad que todavía intentaba mantener lejos. Finalmente, lo tomó. Notificaciones, mensajes sin contexto, llamadas perdidas, enlaces reenviados una y otra vez. Y, entre todo eso, algo que lo inmovilizó por completo, su nombre, no el que figuraba en la app, no el que se usaba para entregas. Su nombre completo, escrito con una claridad que le tensó la mandíbula. La verdad ya no avanzaba en silencio. Había llegado. Se sentó en el borde de la cama. El piso frío bajo los pies le recorrió el cuerpo como un aviso. Las manos le temblaron apenas. La respiración se le volvió más corta. No era pánico, era algo más denso. La sensación exacta de estar parado frente a algo que no se podía devolver a su lugar original. Abrió uno de los enlaces. No había exageraciones. No había adjetivos innecesarios. Eso era lo peor. Datos ordenados, fechas precisas, contexto completo, su formación, su profesión real, el motivo por el que había estado trabajando como repartidor, la deuda familiar, el acuerdo, el silencio sostenido durante meses. Todo presentado con una sobriedad que no dejaba espacio para discutir intenciones. Nada estaba fuera de lugar, nada podía negarse. Sintió una presión en el pecho y apoyó el teléfono sobre la cama, como si el objeto pesara demasiado. Cerró los ojos unos segundos. Las escenas de los días anteriores volvieron sin aviso. El restaurante, las risas, la oficina, el guardia, el café, la mujer del traje oscuro. Cada recuerdo se reorganizaba ahora bajo una luz distinta. Lo que antes había sido burla, ahora tenía contexto, y el contexto dolía. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no dudó. Un mensaje breve. Ya está. Mantente tranquilo. No respondas a nada. No era una sugerencia, era una instrucción. Se levantó despacio y fue al baño. El espejo le devolvió una imagen que no terminaba de reconocer. No había orgullo, no había alivio. Solo una quietud tensa, como la de alguien que ya cruzó un límite y todavía no sabe qué perdió al hacerlo. Se duchó sin apuro. El agua caliente le recorrió la espalda, pero no aflojó la rigidez de los hombros. Cada gota marcaba el paso del tiempo. Afuera, la ciudad seguía despertando, ajena al hecho de que para él ya no existía un antes al que volver. Salió con la bicicleta como todos los días. El uniforme era el mismo. La mochila también, pero el cuerpo se movía distinto. Pedaleaba con una conciencia incómoda, constante. Sabía que ya no estaba solo con su historia. Sabía que alguien en algún lugar estaba leyendo cada detalle. El primer cruce fue casi imperceptible. Un hombre en la vereda lo miró más de lo normal, no con desprecio, con reconocimiento. Dudó un segundo antes de seguir caminando. Él lo sintió en el estómago. Más adelante, en un semáforo, una mujer lo observó con atención. Miró la mochila, luego su rostro, después el teléfono en su mano, como si comparara algo. El calor le subió al cuello. No dijo nada. Siguió avanzando. El siguiente pedido lo llevó, sin que pudiera evitarlo, de regreso al restaurante. Cuando reconoció la fachada, el cuerpo reaccionó antes que la mente. El estómago se le cerró. Pensó en rechazarlo. Pensó en dar la vuelta. Dudó un segundo más de lo habitual. Luego frenó y bajó de la bicicleta. Dentro, el ambiente era distinto. Las mismas mesas, las mismas luces. Pero las conversaciones eran más bajas, más contenidas.
como si algo hubiera alterado el equilibrio habitual del lugar. La persona que lo recibió se quedó inmóvil al verlo. «Espera un momento», dijo con una voz que ya no sonaba segura. Él asintió y se quedó de pie, con la mochila colgando del hombro. Sentía las miradas, no risas, no burlas. Algo peor, curiosidad incómoda. Desde el fondo apareció uno de los hombres que había reído la vez anterior. Esta vez no sonreía. «¿Eres tú?», dijo, sin terminar la frase. Él sostuvo la mirada, no con desafío, con una calma que le sorprendió incluso a él. Sí, el silencio cayó de golpe. Nadie intervino, nadie corrigió. La información que antes había sido una sospecha ahora estaba confirmada, y no había respuestas preparadas para eso. «No sabíamos», murmuró alguien. Él no respondió. No hacía falta. Dejó el pedido sobre la mesa con cuidado y dio media vuelta. Mientras se alejaba, sintió algo que no había sentido antes en ese lugar. Incomodidad ajena, no la suya, la de ellos. Afuera, el aire le llenó los pulmones de golpe. Subió a la bicicleta con las manos firmes, aunque por dentro todo seguía vibrando. Sabía que esa escena no era un cierre, era apenas la primera consecuencia visible de algo que ya estaba avanzando sin pedirle permiso. El teléfono vibró una vez más. Un solo mensaje: «Prepárate». Levantó la vista y miró la calle frente a él. Gente caminando, autos pasando, todo seguía igual. Pero ahora, el mundo había empezado a mirarlo. Y cuando eso ocurre, ya no hay forma de volver a ser invisible. La mañana siguiente llegó sin señales visibles de ruptura. No hubo titulares estridentes ni movimientos bruscos en la calle. La ciudad despertó con su ritmo habitual, casi indiferente. Y sin embargo, bajo esa normalidad estable, algo ya estaba cediendo, no con estruendo, con efectos concretos. Él lo percibió en el cuerpo antes de tener confirmación alguna. Salió de casa más temprano de lo habitual. No llevaba el uniforme completo, tampoco la mochila. Caminar sin esos objetos lo hacía sentirse extraño, como si hubiera salido incompleto, o finalmente entero. No tenía un destino fijo, solo la necesidad de moverse, de no quedarse quieto con pensamientos que se acumulaban sin pedir permiso. El teléfono vibró. No era un mensaje, era una llamada. Reconoció el número al instante, el mismo que siempre aparecía ligado a decisiones que no se anunciaban con anticipación. Dudó apenas un segundo antes de responder. «Sí, es hoy», dijo la voz al otro lado. Ya empezó. No hubo más palabras. No hacían falta. Cortó la llamada y siguió caminando. El aire frío le despejó un poco la cabeza. Pensó en el restaurante, en la oficina, en las risas dichas con ligereza, con la seguridad de quien cree que nada va a cambiar. Pensó también en algo que hasta ese momento no había terminado de aceptar. Las caídas reales casi nunca son teatrales. Son administrativas, silenciosas, definitivas. Llegó al edificio indicado poco después. No entró por la puerta principal. Nadie se lo pidió. Una persona lo esperaba en el lobby, sin credenciales visibles, con un gesto breve que bastó para indicarle que lo siguiera. Subieron por un ascensor sin números visibles. El silencio se volvió compacto, pesado. Cuando las puertas se abrieron, entraron a una sala amplia, iluminada por luz natural. Varias personas estaban sentadas alrededor de una mesa larga. No lo miraron de inmediato. Revisaban documentos, pantallas, correos proyectados. Todo se movía con una calma tensa. «Gracias por venir», dijo una voz firme al cabo de unos segundos. «Siéntate, por favor». Se sentó. Sintió el respaldo frío contra la espalda. Las manos le sudaban apenas. Las apoyó sobre los muslos, presionándolas con cuidado para mantenerlas quietas. «¿Vamos a cerrar esto hoy?»,
continuó la misma voz. Y es importante que estés presente. La pantalla principal se encendió. Aparecieron gráficos, cadenas de correos, registros de decisiones tomadas a lo largo de meses. No había acusaciones directas, no había tonos elevados, solo una secuencia clara de hechos que se sostenían por sí mismos. Aquí está el patrón, dijo otra voz, y aquí sus consecuencias. Él reconoció nombres, firmas, cargos que se habían repetido con demasiada frecuencia en los mismos lugares. Sintió una presión lenta en el pecho, no por sorpresa, sino por confirmación. No se trata de intenciones, aclaró alguien más. Se trata de estructura, y cuando la estructura falla, hay que corregirla. El ambiente se volvió más denso. Estas decisiones, continuó la voz inicial, se sostuvieron sobre una certeza equivocada, que nadie iba a mirar demasiado, que algunos siempre estarían arriba, y otros siempre abajo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue concluyente. Las resoluciones llegaron sin dramatismo. Cambios de rol, auditorías formales, suspensiones preventivas, nombres que dejaban de ocupar espacios que habían controlado durante años. No hubo protestas, no hubo defensas improvisadas. La caída no tuvo espectáculo, tuvo consecuencias. Él escuchó sin intervenir. No era su función hablar, nunca lo había sido. Y, de algún modo, esa ausencia de voz era ahora su mayor fuerza. No necesitaba explicar nada. Los hechos estaban hablando por él. «Hay algo más que debe quedar claro», dijo la primera voz, girándose hacia él. La pantalla cambió. Apareció su nombre, su trayectoria real, su formación completa, su profesión verdadera, no como revelación tardía, sino integrada a una línea temporal coherente. El motivo por el que había aceptado trabajar como repartidor, la deuda familiar, el acuerdo cumplido, el tiempo sostenido en silencio. Sintió un nudo firme en la garganta, no de orgullo, de cansancio acumulado. «No estamos corrigiendo una imagen», continuó la voz. «Estamos devolviendo proporción», respiró hondo. Por primera vez en días, el aire pareció entrarle completo a los pulmones. «A partir de hoy», agregaron, «esta situación queda regularizada. Como corresponde, no hubo aplausos, no hubo discursos finales, solo un gesto concreto, un documento deslizado hacia él, un contrato claro, preciso, reconocimiento formal, verificable, nada simbólico, todo real». Tomó la lapicera, la mano le tembló apenas, firmó igual. Al salir del edificio, el sol ya estaba alto, la ciudad seguía igual, gente caminando, autos pasando, conversaciones cruzadas. El mundo no se había detenido, no hacía falta. Caminó varias cuadras antes de detenerse, apoyó las manos en las rodillas y respiró hondo. Sintió como algo finalmente se acomodaba dentro de él, no porque hubiera ganado algo, sino porque había dejado de sostener una mentira útil para otros. El teléfono vibró una última vez. «Está hecho». Guardó el teléfono y siguió caminando. Más tarde, al pasar frente al restaurante, notó movimiento inusual, un cartel improvisado en la puerta, un murmullo incómodo en la entrada. Reconoció a una de las personas que habían reído días atrás, ahora hablando en voz baja, evitando miradas, con los hombros tensos. No sintió satisfacción, no sintió revancha, sintió algo más sobrio y profundo, coherencia. La verdad no había humillado a nadie, había puesto a cada uno frente a lo que era, y él, por primera vez en mucho tiempo, avanzaba sin cargar una versión incompleta de sí mismo. No necesitaba decir nada. No necesitaba mirar atrás. La venganza de la humildad nunca hace ruido, solo deja evidencia. El tiempo no se detuvo después de aquel día. No hubo una escena final donde todo se acomodara de inmediato, ni un cierre perfecto que lo explicara todo.
La vida siguió avanzando, como siempre lo hace, con horarios que cumplir, trámites pendientes y pequeñas decisiones cotidianas. Y aún así, algo esencial había cambiado de lugar. Él lo notó primero en el cuerpo, en la forma en que caminaba por la calle sin tensar los hombros, en cómo la respiración ya no se le quedaba atrapada a mitad del pecho, en el silencio que dejó de sentirse como una carga constante y volvió a ser simplemente eso, silencio. Volvió a pasar por los mismos lugares, las mismas avenidas, los mismos semáforos, los mismos barrios que había recorrido durante meses con una mochila a la espalda y una historia incompleta guardada por dentro. Algunos rostros lo miraban distinto ahora. Otros preferían no mirarlo en absoluto. Él no buscaba ninguna de esas reacciones. Ya no necesitaba confirmaciones externas para saber dónde estaba parado. El trabajo cambió, no de golpe, no como un premio espectacular. Cambió de la forma correcta, con orden, con papeles firmados, con procesos claros, sin aplausos, sin discursos, exactamente como debía ser. La deuda quedó atrás, cerrada con números concretos y noches tranquilas. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin repasar escenarios antes de apagar la luz. A veces pensaba en los días de reparto, en el cansancio acumulado en las piernas, en el frío que se metía en los dedos, en las miradas rápidas que juzgan sin conocer. No lo hacía con rencor, lo hacía como quien recuerda un camino difícil que dejó marcas reales, no cicatrices abiertas, como quien entiende que ese tramo, por duro que haya sido, le enseñó algo que no se aprende desde la comodidad, que la dignidad no depende del lugar que ocupas, sino de cómo decides sostenerte cuando nadie está mirando. Una tarde, al pasar frente al restaurante, notó que ya no estaba abierto. El cartel había sido retirado. Las mesas no estaban. El lugar parecía más pequeño sin gente. Se detuvo apenas un segundo. No sintió alegría. No sintió tristeza. Solo una aceptación serena. Las cosas terminan encontrando su lugar cuando se les quita el privilegio de esconderse. Siguió caminando. La ciudad continuaba siendo la misma, caótica, apurada, indiferente, pero él ya no se sentía reducido dentro de ella. Había aprendido que la humildad no es callar para siempre, sino saber cuándo hablar, y cuándo permitir que los hechos hablen solos, sin empujarlos. Al llegar a casa, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó unos segundos de pie. Sintió el peso del día acomodarse sin resistencia. No había tensión en los hombros, no había urgencia en el pecho, solo una calma nueva, construida paso a paso, sin atajos ni promesas vacías. Entendió entonces algo simple, pero difícil de aceptar mientras se atraviesa el dolor. La verdadera justicia no siempre grita, no siempre señala, no siempre humilla. A veces simplemente ordena lo que estaba torcido. Y cuando eso ocurre, no queda ruido, queda espacio para respirar, porque la venganza de la humildad no busca aplausos, no busca revancha, busca verdad. Y cuando la verdad finalmente se sostiene sola, ya no hace falta demostrar nada más.